Ya, entonces, eso es lo que... Entonces, claro, cuando tenía, digamos, como una perspectiva, digamos, siguiendo la literatura, Sí, había muchos lugares que podían tomarse como ejemplo, ¿no? Pero tratando de buscar una posibilidad de caso de estudio en el sentido no de un lugar donde estudiar las generalidades de un fenómeno, sino un caso en donde, como el caso clínico, como el caso médico, un caso que no se explica por las mismas reglas generales, sino que necesita ser estudiado como unidad propia. Entonces, cuando quería pensar Quito en esta lógica, de hacerlo un caso de estudio, ¿qué puede ser interesante mirar en Quito a la luz de una investigación regional, de los investigadores que están preocupados por el tema de la segregación? Entonces, desistí un poco de la idea de buscarme un barrio que cumpla estos requisitos, ¿no? Y más bien, sí, caí en cuenta, digamos, de que en Quito el estigma, digamos, no recae solamente, a pesar de que sí hay barrios particularmente estigmatizados, pero que es una ciudad que tenía un estigma muy diferente a los de los casos que había leído, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? Que por lo general uno encuentra estudios sobre esto. Un barrio estigmatizado porque tiene población pobre o migrante o africana, en fin, muchas, o antiguos barrios obreros que entran en procesos de pauperización después de la desindustrialización, digamos, fábricas desoladas, en fin. mm, Eh, este es como el patrón, digámoslo así, ¿no? Y claro, ahí me doy cuenta de que la idea es siempre un lugar pequeño, digamos, dentro de la mayoría de la ciudad hay un lugar que concentra la conflictividad, ¿no? Y por eso es estigmatizado. En cambio, en el caso de Quito, digamos, el patrón es una población minoritaria afectada por la estigmatización, ¿no? Y el caso de Quito no funcionaba así, es decir, lo que tienes más bien es un estigma que recae sobre la parte más grande de la ciudad claro, sí, sí. y sobre el sector más poblado de la ciudad, Ajá, exacto. ¿no? Entonces, ahí me pareció que había un caso de estudio, es decir, que había cómo construir no una contraargumentación, sino mirar por qué podía ser Quito un laboratorio para estudiar segregación urbana. Y mi respuesta era que no tanto porque se reproduzca lo mismo, sino porque es una sociedad eh, mucho más reacia, digamos, al reconocimiento y eso hace que vivamos varias décadas con una construcción de un estigma que pesa no sobre una parte pequeña de la ciudad, sino sobre una parte proporcionalmente grande. Eh, Esa era una cosa. Y la otra cosa que me interesó un poco es que la literatura sobre segregación parte un poco desde la perspectiva de Bourdieu y de su sucesor, Luc Baquant, parten un poco de la simetría entre el espacio físico y el espacio simbólico, ¿no? Es decir, el espacio degradado materialmente es el espacio estigmatizado, ¿no? Entonces, y de hecho, ese es como un patrón muy interesante. Ahí yo lo que quería introducir es cómo se podía potenciar el estudio simbólico de la segregación a través de la noción de imaginario. Mm, Y al introducir la noción de imaginario funcionó en el sentido de que el estigma no necesariamente está en función de las condiciones reales o la materialidad física, ¿no? Sino que el estigma puede construirse sobre una base de imaginario. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no se necesita habitar un espacio precario, o con malas condiciones de vivienda para que ese espacio sea estigmatizado. E incluso más, pueden haber mejoras importantísimas en estos lugares, es decir, se invierte en ellos o se dota de infraestructura y sin embargo, es decir, dejan de ser precarios y sin embargo el estigma se mantiene. ajá, sí. Entonces, al introducir la idea de imaginario a la discusión sobre segregación, eh,
lo que se podría pensar, y esa es como una apuesta de investigación, es que se puede experimentar el estigma espacial a pesar de no vivir en un lugar carente. Y Claro, eso tiene, eso sí, me parece muy interesante porque tú ves y tanto la población como el espacio territorial de los lugares donde están más estigmatizados son más amplios que, que el centro norte o norte, que es mucho más pequeño, hay mucha menos población y sin embargo ellos tienen la lead o el poder sobre el discurso, ¿no? exactamente. Sí, hay digamos, si vemos el desarrollo de la ciudad, de hecho, es una ciudad que en los últimos 20 años pega unos giros en cuanto a urbanismo muy importantes. No está resuelto, eso sí es verdad. Eh, pero el sur en particular no es el sur de los años 80 ni de los años 90, ¿no? Eh, ha crecido de un proceso de consolidación urbana súper fuerte. Sin embargo, el imaginario no ha girado en esa misma proporción. Entonces, mientras el espacio físico cambia, el espacio simbólico lo hace mucho más lento o se resiste a admitir ese cambio, ¿no? Entonces, Se resiste? ¿Por qué no puede cambiar a la misma, al mismo ritmo al que cambia? O sea, porque podrías pensar que mientras cambia la parte urbana, arquitectónica, también va a ir cambiando el discurso, pero, o sea, no sé, tal vez en otros estudios, pero aquí sí hay un efecto tardío, digamos, de eso, como una resistencia muy fuerte. sí, 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 sí. Yo creo, no tengo una respuesta tan clara, pero partimos un poco de un diagnóstico más social de Quito, ¿no? Y Quito es una ciudad clasista, racista, Ajá. ¿no? Que mezcla, que organiza una jerarquía, digamos, en tanto a las dos variables de clase y raza. Lo viene haciendo así durante los últimos 150 años, ¿no? Cuando uno mira los trabajos históricos de Eduardo Kichman, de Hernán Ibarra, de mucha gente, es una ciudad, la ciudad de finales del siglo XIX, por ejemplo, es una ciudad obsesionada por las distinciones sociales, ¿no? Diferenciar bien en el espacio público quién es gente decente y quién es indígena, ¿no? Eso en una ciudad pequeña, en una ciudad pueblo, básicamente, ¿no? Claro. Entonces, claro, el proceso de modernización de la primera mitad del siglo XX, de hecho, te da ya una configuración de una ciudad de otra densidad, de otra dimensión. Y un poco la literatura clásica nos decía que este proceso de modernización iba dejando atrás la ciudad más colonial, ¿no? Y el conflicto de la ciudad colonial, que es un conflicto, digamos, de racialización, más que étnico, de racialización, ¿no? De a quién se le asigna unas cualidades culturales ligadas a la raza, a supuestamente una sociedad más de clases, ¿no? Más industrializada, en donde ya el conflicto ese desaparecería, entre comillas, y nos quedaríamos como una estructura más de sociedad moderna, ¿no? Donde funcionan más una burguesía naciente y una clase industrial, un proletariado también creciente, ¿no? Sin embargo, vemos que en verdad no es que lo uno suplantó a lo otro, sino que se superpusieron sobre la estructura tradicional de la jerarquización racial, se superpuso una estructura de clases, ¿no? Eso, digamos, ¿cómo rastrear esto, no? Yo lo miro justamente a partir del celo sobre el reconocimiento. Mm. Es decir, ¿por qué es tan vehemente, digamos, el rechazo a la diferenciación? Es decir, cuando yo hago la encuesta y levanto un poco una información estadística, Ajá. lo que queda claro es que para la población de Quito en general, hay una aversión a la indiferenciación. No podemos pensar que el sur sea similar, no igual.
pero al menos similar. Y al contrario, lo que hace la mirada es buscar sistemáticamente diferencias, ¿no? Oye, y eso, ¿tú dónde le ves, digamos, a la variable de capital en todo el tema de la clase social y que se mantenga, digamos, esa diferenciación o sea, como que tú le ves a esa variable como, porque siento que está ahí, o sea, como abajo del tablero moviendo las piezas. En parte sí, en parte digamos, de hecho hay, digamos, lo importante es cómo el espacio es útil a la reproducción social. Es un argumento más urbano, digamos, ¿no? Capaz ustedes trabajaron más en un argumento más Foucaultiano, en la relación entre el espacio y el poder, ¿no? O sea, Eh, una pregunta que yo, o sea, me quisiera como, tal vez tú la conoces mejor, porque lo que leí del libro es que en los setentas empieza a existir esta plusvalía, en donde las personas con dinero empiezan a extenderse, digamos, más hacia el norte y por el hecho de que tenían más dinero, ellos podían acceder al territorio de una manera y poner un precio más alto. Y eso es más o menos lo que empieza a hacer que se empuje, digamos, a las personas hacia más al norte y hacia el sur. Y obviamente cuando ya tienes o sea, se va dividiendo urbanamente, arquitectónicamente el espacio, y entonces esa diferencia tal vez se pueda hacer cada vez más punzante o o sea, se elucida más. Creo que lo perdimos. Parece. No sé. Alfredo, ¿nos escucha? Eh, Tal vez no. Creo que se le fue la conexión. Sí, aunque sigue conectado en teoría, ¿no? Ahí está. Se apagó la... Volverá. Qué loco esto. ¿Tú qué opinas? Lo que yo quiero empezar a preguntar cuando ya empiece como que a bajarlo, porque eventualmente lo va a mencionar, es porque en los capítulos finales hay una alusión súper interesante, que es esta cuestión de la lucha de la dignidad. Y es el hecho que si es que tú vives en un lugar estereotipado, o sea, y de alguna forma tú aceptas las premisas Pero no que acepta. generan ese prejuicio. No, es Ajá, que de alguna forma lo aceptas, o sea, porque si tú te das cuenta dentro de los testimonios que reúna del sur, claro. no son todos los testimonios los que aceptan explícitamente que son del sur. Y eso es un rasgo, digamos, que, digamos, tendría a ser muy común. Es como que tratabas de no hablar del lugar en el cual tú vives, de alguna forma. Hola, hola, Ahí hola. volvió. Sí, Alfredo, ¿nos escucha? Sí, Perfecto. sí, algo moví y se me desconectó como el micrófono y la cámara. Ya, ahí Pues estamos. ahorita está El esto chévere. micrófono está bien, se escuchamos bien. Y la cámara, no sé si ya la dimos por... Déjame ver. Ahí estoy mandando la señal de cámara. ¿Me Eh, escuchan ahí? sí. Sí, Alfredo, todo en orden. Ya. No, pero sí les escuchaba siempre, así que estaba muy entretenido escuchándoles y más bien no me iba a conectar porque estaban discutiendo ustedes cosas que me parecían lo más importante, digamos, ¿no? Ajá. A ver, tú me preguntabas un poco la cuestión del capital, ¿no? Eh, es un cambio, sí, es más temprano, es en los 50 este gran desplazamiento, digamos, de las familias más pudientes que estaban radicadas en el centro, habían hecho del centro justamente su espacio, ¿no? Eh, y que de alguna manera la democratización de ese espacio, el hecho de que ya no era compartido por muchas clases, etcétera, eh, cae justamente en este tema, en el tema de la indiferenciación. Un espacio en el que ya no se podía saber quién es familia decente y quién no, quién es chulla o chagra. Y esa intolerancia a la indiferenciación, es decir, al no poder saber quién es quién, Ya, ya, ya. hace que para las élites ese espacio se vuelva ya no su espacio, no se vuelva invivible en el sentido social, no tanto porque haya perdido cualidades físicas,
Y también porque invade un imaginario moderno de que tener una casa patrimonial, digamos, es más bien un síntoma de pasado, ¿no? Eh, la burguesía moderna necesita una vivienda, un espacio, un hábitat también moderno. Y de alguna manera las casas, el urbanismo se desplaza un poco hacia el norte, ¿no? Eh, pero me gusta más pensar la idea, digamos, esta ha sido hay una fuerte, los estudios urbanos en Quito nacen en los años 70, finales de los 70, inicios de los 80, con una generación de intelectuales muy influenciados por el marxismo y que se afincaron en lo que fue el Centro de Investigaciones Ciudad en los años 80. Y en toda América Latina, en todos los años, en los años 80, el influjo de Manuel Castells, por ejemplo, fue vital para desarrollar una suerte de problematización urbana desde el marxismo, ¿no? Desde el marxismo, el tema de la segregación es fundamental y está en función de lo que tú preguntabas, de las formas de acumulación de capital que se dan en las ciudades. Eh, el tema un poco, o el vacío que deja la literatura sobre, digamos, de la vertiente marxista es qué papel cumple el proceso cultural simbólico en la diferenciación de clases, ¿no? Es algo relegado, es decir, si tú perteneces a un grupo que por distintas maneras acumula capital, ¿cómo se expresa esa diferencia en acumulación de capital? Una de las maneras es justamente el emplazamiento, el lugar que ocupan las distintas clases, ¿no? Eh, Pero tú te fuiste más allá, ¿no es cierto? Porque tú te fuiste a sí, los sabores, a los colores, al clima. Me parece que por ahí se empezó a ir, ¿no es cierto? Las sí, ese es un modelo tomado de Silva, del trabajo del Armando Silva sobre imaginarios urbanos, ¿no? Donde intenta entrarle a los temas justamente desde marcas, ¿no? Color, olor, imagen, palabra, un montón de relaciones, ¿no? Digamos, de asociaciones libres, ¿no? Que es un modelo más psicoanalítico, porque el modelo de encuesta que plantea Armando busca que el entrevistado no se ponga a pensar la respuesta, sino que sea la respuesta automática. Lo primero que se le ocurra cuando yo le digo sur, ¿no? Sí. Es decir, o un barrio determinado. Entonces digo, a ver, ¿qué color es el sur? ¿Qué color es el centro? ¿Qué color? Digamos, ese tipo de encuesta hace este juego un poco de buscar la capa más superficial de la respuesta y por lo tanto el estereotipo, ¿no? Sabemos que la comprensión no se queda en el estereotipo, que si la gente reflexiona un poco, sí, bueno, sí, pero hay matices, no todo es así, no todo el sur es así, no todo el norte es así, etcétera. Y van apareciendo, digamos, un segundo o un segundo nivel de cognición, una cognición un poco más fina, ¿no? Más allá del estereotipo. Eh, pero el paso, o, digamos, la diferencia con una literatura más contemporánea, digamos, vía Bourdieu, por ejemplo, es justamente una lectura triádica del espacio, ¿no? El espacio físico, el espacio social y el espacio simbólico. Y esa triada se forma por capitales, ya no solo por un capital, el capital económico, ¿no? Sino que Bourdieu, al final de cuentas, en toda su trayectoria, lo que hace es introducir el concepto de Marx de capital hacia el campo cultural y nos hablará de capital cultural, ¿no? Eh, entonces, ahí viene el tema de las ventajas simbólicas de la localización, ¿no? ¿Qué se gana con decir o no decir que se vive en un lugar? ¿No? ¿Cómo se desarrollan estrategias para presentar el lugar? Para que suene aceptable o para que no suene feo. Es Para evitar decir, discriminación de alguna forma también. claro, Mm. claro. Es decir, eh, es lo que yo llamo en el libro un poco jugar con la localización.
pero no es, el juego territorial, digámoslo así, de moverse en el territorio, sino de darle un discurso, de nombrarlo, ¿no? Y encontré un gran repertorio de estas formas que me parecieron increíbles. La que más conocemos y la que está más estereotipada es la negación, ¿no? Con la película de A tus espaldas y con todo este reloj, aparece el estereotipo de alguien que vive en el sur, pero que no dice que vive en el sur, digamos, la negación, ¿no? Eh, y lo curioso de ese estereotipo común eh, es que, digamos, culpa a la persona. Aparece como una persona acomplejada, que no quiere decir dónde vive, es decir, se vuelve como la persona el blanco de la crítica, ¿no? ¿Por qué escondes, etcétera, etcétera? Y cuando en verdad es una trama estructural de la ciudad, es como está asignado el reconocimiento en la ciudad, ¿no? Pero eso no somos críticos con eso, somos críticos con la persona, o el hacha le cae, digamos, a la persona que queda descubierta, que no dice claramente dónde vive, etcétera, ¿no? Y no es el único repertorio, ¿no? Hay una gran cantidad de formas eh, de presentar el lugar. La literatura nos cuenta cosas muy interesantes. Hay casos y acá también pasa, hay casos en Brasil, en Río de Janeiro, en donde la gente para conseguir un trabajo tiene una dirección falsa. Porque si dice que vive en una favela, es poco probable que le den el trabajo. Entonces alquila una dirección donde un amigo, donde alguien que le llegue la información, etcétera. Digamos, este tipo de estrategias gruesas de cómo sacar de buscar cierta ventaja en la manera en que presentas el dónde vivo, ¿no? Sabiendo que en una trama social decir dónde vives implica una forma de clasificación social. Entonces no es inocente la pregunta, ¿no? Aparece como solamente decir dónde vives. Es como el apellido en las sociedades decimonónicas. Decir el apellido es decir lo que es tu familia, es decir, tu españolidad o no españolidad, digámoslo así, ¿no? Solo para hacer una analogía que nos ayude a entender qué está detrás de una palabra tan simple o de una pregunta tan simple como es ¿dónde vives?, ¿no? Qué loco. No, a mí algo que me llamó súper la atención del libro es sobre todo la cuestión de la conclusión, porque es justamente el tema que estábamos mencionando ahorita, que hubo un poco lo de la desconexión, es el tema de la dignidad, que es súper curioso que tú le ejemplificas, y más que nada porque presentas la cuestión del argumento de que ya hay cierto tipo, digámoslo, de pugna en un espacio simbólico en el cual empezar a pensar y decirlo públicamente, de pensar el sur de una forma distinta, que de alguna forma crear un discurso que hace pugna con la cuestión del estereotipo, ¿no? Entonces hay muchos de tus testimonios que sí también lo afirman, ¿no? No sé en qué medida lo hacen externamente, más allá del testimonio que tú pudiste recoger, pero digamos que si bien hay este espacio donde se juega mucho con la cuestión de la localidad, porque hay evidentemente, digamos, la presencia de un descalificativo simbólico, se está jugando con esa cuestión también de pensarlo en términos de dignidad, lo cual a mí me parece muy interesante porque creo que si es que no estaba plasmado en este libro, porque el aproximamiento teórico que tú haces creo que es uno de los primeros que habla sobre este tema, y me parece muy, muy, muy interesante que en la conclusión menciones eso, o sea que a nivel de discursos, justamente a nivel de capital simbólico, justamente las personas que vienen del sur están de alguna forma creando otro tipo de discursos más allá del estereotipo, justamente para poderlo hacer pugna, ¿no? O sea, verse de otra forma en los espacios de la dignidad, no como alguien que tiene que adquirir dignidad, sino como alguien que ya la tiene y de alguna forma tiene que aceptarse esa presencia dentro de lo que es la ciudad. Pero me parece que hay una entrevista que le haces, me parece que era Roberto el que mencionaba un poco de cómo le ves si es que hay alguien que vive en a González Suárez y le preguntan, oye, ¿qué pasa si dinero? Le dice, yo tengo mi dinero y yo le gasto como yo le gasto y tú le gastas al tuyo como tú le gastas, si tienes más, hagas lo que tú quieras. Pero también sentí, o sea, lo que también el libro ayuda a demostrar es también por ejemplo, el sentido de comunidad que existe en el sur, que es totalmente, cuando empiezan a hacer las comparaciones de las personas que se mueven del sur al norte y te dicen... Hola, es Camila. Hola a todos. Hola. Alfredo, ¿Cómo Qué están? gusto. Mucho gusto, soy Camila.
Entonces tienes personas que salen, que migran, digamos, del sur al norte y dicen como, bueno, ahora, por ejemplo, o sea, bueno, dicen, bueno, ahora ya no tengo lo que tenía ahí en el sur, que ya no tengo mi sentido de comunidad, ahora o sea, la parte norte de la ciudad es más individual, más individualista, ya no tengo, no le conozco a la persona con la que vivo al lado. Y entonces eso también, no sé, es algo que sí se pierde con esta idea de la modernidad, de moverte desde un espacio a otro espacio. Y había personas que sí añoraban eso, yo creo, en las entrevistas decían como, eh, es algo que tal vez sí se pierde, ¿no? Y que no te das cuenta cuando solo utilizas los estereotipos designados. Entonces eso también me parece que era importantísimo, es darte cuenta también de la realidad real, digamos, no solo la estereotípica de, había gente que se avergonzaba, pero había gente que le encantaba, ¿no? Y también mencionas mucho el tema del humor como una estrategia para de alguna manera, eh, ya dar la contra a la pugna que hay de los, o sea, de justo de esa retórica, ¿no? Entonces, no sé si solo como la parte de la dignidad de la que habla, o sea, o del estereotipo, que definitivamente está, pero también vi cosas así positivas que me gustaban. Sí, de hecho, a ver, una cosa que valdría pensar es que es una investigación, esta parte más cualitativa, digamos, eh, no busca tanto comprobar si lo que la gente dice es así o no. Esa es una apuesta conceptual, digamos, eh, sino que la idea del imaginario es dejar que el discurso aflore, no contradecirlo, digamos, no buscar lo contrafáctico. Porque, digamos, partamos un poco del mismo tema del libro, ¿no? Cuando la gente dice, Quito solo llega hasta el Ejido, todos han escuchado eso o no, Sí, claro. ¿sí? Yo no Ok, tanto porque no me creía en ese entorno. Yo tampoco he escuchado en realidad. Pero, o sea, sí, sí cacho de dónde viene. claro. Y eso, y todos sabemos que Quito no llega solo hasta el Ejido. Todo el mundo sabe que no es así. Entonces, el truco está en que, si bien sabemos que no es así, ¿por qué manejamos un discurso contrafáctico? Es decir, ¿cuál es la trama que está detrás? ¿No? Y ahí está, y ahí es por eso es que digamos, mucha gente cuando yo empecé este trabajo decía, bueno, pero le estás dando demasiada importancia a las tonterías que dice la gente, ¿no? Si sabemos que no es así, ¿por qué vamos a estudiar a lo que es falso, digámoslo así? No es que la gente cree efectivamente que la ciudad solo llega hasta ahí, no, sabemos que no. Pero a mí lo que me interesaba era justamente como tomarme en serio lo que la gente dice. Y al tomarme en serio lo que la gente dice, no importa si es así, tal cual, o si es contrafáctico, o que es absolutamente descabellado, digámoslo así. Eh, Porque lo importante es que así está conformada la cognición de ese sujeto, ¿no? Entonces, es cierto, digamos, el discurso estigmatizador del sur tiene un contradiscurso apologético del sur. El sur es comunitario, el sur es festivo, el sur es divertido, el sur es alegre, el sur es donde uno la pasa bien. Eh, y a mí lo que me interesa no es ir a pasármela bien en el sur. Sí me la ha pasado, pero el tema no está en comprobar si es o no es así, ¿no? Ujú. Ese no es el punto. El punto es más bien por qué existe este relato, ¿no? Y existe, digamos, todos conocemos que la vida vecinal tiene un montón de cosas chéveres, como tú dices, el apoyo y la solidaridad y todo esto, pero también tiene un montón de facetas desagradables. La gente te chismea toda la vida, la señora sabe a qué hora sales, la vecina ve a qué horas llegas, con quién llegas. Eh,
y qué fumaste y qué no fumaste. Es también una vida conflictiva, digamos, la vida cercana también genera conflictos, ¿no? No es una panacea ni un paraíso sin conflictos, ¿no? Mucha gente valora positivamente también dice que en el norte tiene más privacidad, que la gente se mete menos en su vida. No sabemos si eso no es así, ¿no? Digamos, el punto no es el cotejar el discurso con lo real, sino más bien tratar de entender que, claro, lo que ha crecido de la mano de la consolidación urbana es justamente un orgullo naciente sobre el territorio, ¿no? Que se empieza a expresar justamente en esta forma de decir, bueno, pero tal vez no es la misma riqueza, pero hay otras virtudes, lo que yo llamo un poco las virtudes morales, que se contrarrestan con las no virtudes morales, el arribismo, el segregacionismo. Eh, a ver, lo quiero poner un poco en el plano más conceptual, que es lo que he venido pensando un poco después del libro, ¿no? A ver si de pronto les hace clic la idea. Cuando uno mira las relaciones sociales como relaciones de poder, como relaciones asimétricas, tiene súper claro las relaciones de dominación como relaciones de explotación, ¿no? En las economías agrarias, la explotación al trabajo del campesino; en las economías industriales, a la explotación del trabajo obrero; en las economías postindustriales, la explotación del trabajo precario, del trabajo freelance. Y se nos hace siempre fácil, digamos, entender las relaciones de dominación como relaciones de explotación. Yo obtengo de estos sujetos riqueza, ¿no? Trabajan para mí, les pago poco. Es decir, esa dimensión material de la dominación la tenemos bastante presente y bastante clara. Somos el continente más desigual del mundo y obviamente la desigualdad social es latente, es lacerante en ese frente, ¿no? Eh, pero en otra contracara del juego social, quiero atreverme a pensar que las relaciones de dominación también se performan como relaciones de humillación. Es decir, no solo como relaciones de explotación, de yo obtengo riqueza de la posición de ventaja que tengo, porque veo en varias situaciones este problema podemos aceptar que tenemos diferencias, unos son ricos y otros no, y otros son pobres. Pero cuando miras la diferencia en el teatro, en el trato, cuando miras el teatro, el trato despectivo, la pregunta es, ¿por qué es necesario eso? No es suficiente con saber que unos tienen más capital económico que otros, y deriva a otra necesidad, que es la de reconocimiento. Y ese es el paradigma de Honneth, de un poco toda una literatura basada en los frankfurtianos, en la última generación de la escuela de Frankfurt, con el Axel Honneth, post-Habermas, ¿no? En donde justamente se pone el énfasis no solo en la redistribución, sino también en el tema del reconocimiento, ¿no? Pongo un ejemplo súper lejano del tema de Quito y la segregación, ¿no? La relación asimétrica, por ejemplo, entre amas de casa y empleada doméstica. Es una relación fuertemente jerárquica. ¿Y de qué se quejan las empleadas domésticas? Unas se quejan de que les pagan poco, de hecho, pero ya está normado, entonces es más ilegal, digamos, el pagar poco. Y la gran mayoría se queja del maltrato.
es decir, son ofendidas, gritadas, vejadas de muchas formas. Entonces, la patrona puede pagar el salario correspondiente, pero eso no le hace una relación eh, Digna. digna, digámoslo, ¿no? Entonces, una apuesta del libro era justamente eh, ya por dónde están las baterías críticas sobre el tema urbano. En el concepto de derecho a la ciudad, por ejemplo, en el concepto de justicia espacial, hay una gran cantidad de trabajos, de colectivos que están justamente mostrándonos las inequidades en el espacio y este tipo de cosas. Y es fenomenal lo que hacen. Yo lo que quería era poner en esa discusión, si es que entraba el reconocimiento en la discusión sobre el derecho a la ciudad, ¿no? Y no calza bien, no calza muy bien. Entonces, digamos, el asunto es cómo darle una proyección política al hecho de que la desigualdad no se expresa solo en formas de explotación, sino también, a mi criterio, a través de relaciones de humillación y cómo las traducimos a la esfera política. Sí, cómo lo politizamos de alguna manera, ¿no? Solo dos ejemplos de los más recientes de las mitologías del sur, que ya obviamente no entraron en el libro porque son recientes. La una es la del año anterior, la de que la primera respuesta a la elección del alcalde es que el sur había puesto el alcalde, ¿no? ¿Por qué el sur? Es decir, la versión más actual de la mitología que yo trabajaba en el libro, ¿no? Y la que está pasando ahora, la de estos días, que es donde todos llevan la cuarentena, menos en el mercado mayorista y en Solanda y en lugares del sur. Es decir, el sur no acata, es indisciplinado. La misma mitología, digámoslo así, ¿no? Se sigue recreando, es increíble esa... Hoy día salió Con canales oficiales, es lo que es curioso. Pero Claro. pero la idea sería que, o sea, ¿qué tipo de mecanismos se han puesto en lugar para que este tipo de retórica no se siga recreando? Porque si bien es como un hilo histórico que no ha tenido ningún, no sé, un quiebre o una desestabilización, ¿no? O sea, a mí me gusta el libro porque justo al final, en la conclusión, también dices, ¿no? Este es un ejercicio más de reconocimiento, de poder reconocer esto, eh, más que otro tipo de cosas. Y eso creo que es una eso me parece una contribución bastante significativa a que este tipo de mitos se puedan ir desmintiendo, digamos. O no sé si es que sí ha habido interrupciones en el ciclo histórico de atacar eso, no sé. Yo creo que hay la esperanza de que sea la transformación física, urbanística, Creo que va por ahí. la que le dé dignidad, ¿no? Es decir, si no había tal cosa, hay que hacer esa infraestructura. Si siempre fue olvidado, hay que hacer ahí plataforma gubernamental para que también haya equipamiento público. Pero es lo que decías, que tiene un efecto retrasado, porque puedes construir cosas increíbles, pero igual el mito siguen a... Entonces, eso es lo que tal vez, no sé si es que hace un rato estábamos hablando de eso, puede que no sea suficiente el hecho de que cambie la parte urbana. Sí, esa es mi teoría, digamos, que esperar que el cambio en el nivel del reconocimiento venga de la mano del cambio físico. Primero, el cambio físico ya se ha dado y no ha cambiado lo suficiente el plano. Sí ha cambiado, sería un error decir que no ha cambiado. ¿En qué ha cambiado? En que antes, hace 20 años, la imagen del sur solo tenía la faceta negativa, ¿no? Era lo pobre, lo atrasado, lo no moderno, etcétera, etcétera. Ahora tiene una faceta positiva, digamos. Es lo pobre, lo atrasado, lo no moderno, pero es chévere, es sociable, es alegre. Digamos, el cambio es esta dualidad. El tema es que eso también constituye un nuevo estereotipo, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Es interesante porque la gente se siente orgullosa de ese estereotipo y lo utiliza para confrontar la poca sociabilidad, la individualidad, el arribismo de la gente del norte, pero tiene un problema y es que te puede llevar a romantizar ciertas dinámicas sociales, ¿no? Claro, obviamente.
a ocultar unos conflictos, a ocultar que la vida barrial no es el paraíso, lo sabemos, no lo es. Eh, y entonces, claro, esa faceta queda oculta para que lo comunitario se vuelva una virtud capaz de confrontar el estigma, ¿no? Entonces, me parece un artificio un poco engañoso, ¿no? Es así como está el panorama. Entonces, si confías en que va a seguir creciendo urbanísticamente, el tema es que en términos fácticos crece desigual. Es decir, ¿dónde está la inversión inmobiliaria gruesa, el capital inmobiliario duro de la ciudad? Se mantiene emplazado en el Parque La Carolina y hacia el valle de Cumbayá y Tumbaco. Es ahí Pero donde están los ojos de la plusvalía, digamos, ¿no? yo creo que bajo ese mismo argumento tal vez no es tanto un tema de urbanizar ciertas zonas, pero sí de el diseño urbanístico, de cómo tienes un hipercentro al cual todo el mundo se mueve todos los días y obviamente tienes las periferias que están totalmente aisladas. Entonces yo creo que todo este imaginario a veces surge de nunca conocer si quieres las periferias. Entonces a veces el diseño lo que hace, o el diseño urbanístico lo que hace es más... claro, no, en lugar de decir vamos a generar nuevas infraestructuras en estos lugares, es generar más interconexión dentro de la misma ciudad. O sea, yo me pongo a pensar, si es que tengo mi trabajo aquí a 2 cuadras, ¿en qué momento de mi vida voy a ir al sur? Si es que no tengo que hacer, ¿qué? O sea, no tengo algo puntual para ir y conocer. Entonces, creo que de alguna forma el diseño sí podría jugar un rol en el sentido de cómo conectas a la ciudad y no le centralizas en lo que tú mismo mencionas, el Parque La Carolina, tal vez, no sé, la parte de la plataforma gubernamental del norte, ese tipo de cosas. Claro, tal vez como la infraestructura y el espacio van a jugar un rol, digamos, en poder cambiar la movilización, que tal vez es lo que se hizo moviendo la plataforma de salud a Quitumbe y cosas así, ¿no? Yo, antes de continuar, quiero darle la palabra a las otras voces también que han estado presentes. Entonces, no sé, Sofi, Nico, si quieren comentarnos así, ustedes qué sintieron durante la lectura del libro y tal vez también durante esta discusión. Yo he estado pensando bastante desde que hiciste la pregunta de la plusvalía, de cómo realmente esto se ha ido segregando más hacia ciertas zonas, que es lo que justamente acabaron de topar. Y también me parece interesante porque creo que es una lógica que ha hecho que de Quito una ciudad, en materia inmobiliaria demasiado cara en relación al resto del país y de la región en general. Entonces creo que también mucho esta cuestión de segregar ha llevado que llegar a un nivel de calidad de vida cómodo en la ciudad en general sea bastante complicado en relación al resto de la región. Entonces me parecía interesante también ver esta óptica de calidad de vida frente a los espacios en los que se habita. No sé cómo le veías tú un poco también eso, si es que notaste algo de la calidad de vida y el bienestar en general. Sí, a ver, en las entrevistas que yo hice y en muchos trabajos que voy haciendo sobre el sur, la gente reconoce tener buena calidad de vida. Yo no trabajé tanto en las periferias más precarias, que no solo están al sur, están también en el centro, hacia la Colmena y al norte igual. Hay fuertes periferias, ¿no? Y desde ese punto de vista, uno puede tener muchísima mejor calidad de vida en la Villa Flora o en la Magdalena que en la Roldós o la Pizulí. Totalmente, o sea, nada que ver, nada que ver. Es decir, fácticamente, tú puedes tener mucha mejor calidad de vida en el sur que en el norte, Sí. ¿no? El tema es que simbólicamente el sur no representa eso y el norte sí. Entonces, por eso es que el imaginario se impone sobre lo fáctico, digámoslo así, ¿no? Entonces, si yo digo, es que en el norte
hay mucha mejor dotación de servicios que en el sur, todo el mundo me va a creer, digámoslo así. Nadie va a decir, no, mentira. ¿Por qué? Porque soy consecuente con las coordenadas de la ciudad. Y si le preguntas a alguien de la bota, el acceso que tiene a infraestructuras, a servicios, con alguien que vive en la Magdalena o en la Villa Flora, no están ni cerca siquiera de un nivel similar, ¿no? Y Alfredo, Entonces, ¿tú por, el tema por es qué qué piensas? entra en qué entra en esa categoría de norte y qué no entra, y qué entra en la categoría de sur y qué no entra. Empieza por ser un problema de léxico, ¿no? De lo que creemos que esos dos territorios quedan conjugados en estos términos, ¿no? De la Yo dualidad. lo quería que preguntar un poco, era justamente en eso que lo volviste súper claro. O sea, si hay, digamos, una cuestión donde el relato se impone a la cuestión fáctica, ¿por qué crees que eso sigue prevaleciendo durante el paso del tiempo y digamos que el estereotipo se sigue reforzando? A pesar de que, digamos, hay mejor calidad de vida, hay mayor nivel de accesos, ahora van a tener un tren, o sea, ¿por qué se sigue manteniendo esa narración a pesar de que, digamos, hay evidencia fáctica que no corrobora eso? La respuesta es porque es necesario. Ok. ¿Por qué es necesario? Ahora vamos a la siguiente pregunta, digamos. ¿Por qué es necesario este orden? El mismo Bourdieu tiene una reflexión brillante, brillante, fantástica sobre el papel del tiempo en la democratización, ¿no? Y sí, la lógica de las sociedades normalmente es que unas características, unos servicios, unos bienes, poco a poco en el tiempo se van democratizando. La educación se ha ido democratizando, o ciertos servicios se han ido democratizando, fueron de la élite y luego se van ampliando. Es como la lógica, ¿no? Sin embargo, eh, ¿cuál es la diferencia entre el servicio original y su democratización? El tiempo. Bourdieu dice, no hay mayor privilegio que los privilegios en el tiempo, ¿no? Pensémoslo en la educación. Para las familias cuyos hijos, digamos, para familias que vienen accediendo a la universidad, en sus hijos, en sus padres, en sus abuelos, la universidad es lo normal. No, allá. Versus Sí, exacto. versus para familias que tienen recién, digamos, en jóvenes de ahora, la primera generación de la familia que entra a la universidad, son neófitos en la universidad, son nuevos en ese campo. Y ahí se establece la diferencia entre los primeros, los más antiguos y los recién llegados a un bien o a un servicio, ¿no? Mientras para los unos es natural, digámoslo así, ¿qué más podría pasar? Para otros no lo es, ¿no? Para otros es como un logro. Y esa diferencia se nota justamente en el desempeño, en la escolaridad, en lo que pareciera que solo depende de los méritos y de la inteligencia de cada quien. En verdad está sujeta a la adquisición histórica, familiar, biográfica, genealógica, del árbol genealógico de ciertos capitales, digamos, ¿no? Entonces, digamos, lo más fascinante de los relatos que yo encontré en el análisis del sur era la manera en cómo se encontraban diferencias. ¿A qué me explico? Eh, Ahí por ahí está una entrevista con una chica que dice, bueno, que le molesta, ¿no? Ah, es que en el sur no hay nada, en el sur es campo, en el sur los ladrones no roban porque ya llegan cansados, en el sur todo lo que el humor inventa. Y ella pelea, ¿no? Dice, no, ¿cómo así dices eso? Si ahí tenemos un montón, tenemos el Quicentro, ah, pero es que el Quicentro del norte es un mall y el de ustedes es un galpón. Y se continúa, digamos, ¿no? Ah, bueno, sí, pero hay lo mismo. La misma tienda que hay acá, hay acá. Entonces, no, pero es que la tienda de aquí vende mercadería que ya pasó de moda, la ropa que ya está de moda y la de acá tiene
Es decir, la capacidad de encontrar diferencias, ¿no? Y me hablaban de que el Supermaxi, de que no vende lo mismo, de que en los Supermaxis del Recreo y del Sur y de cualquier parte nunca vas a encontrar, ¿cómo es? Traje de empleada, el mandil y toda esta cosa, que eso nunca ibas a encontrar, que eso solo encontrabas en los Megamaxis del norte, en fin. Es decir, uno podía tomar eso nota y ir a ver si es que en efecto vende o no venden, pero no era eso lo que me interesaba, ¿no? Me interesaba ver que si a la gente le pones dos cosas, ¿no? Bastante iguales, lo que hacía era encontrar diferencias, ¿no? Por donde sea había una diferencia. Una heurística mental, o sea, como Claro, una costumbre ya de la psicología. Sí, un atajo cognitivo. un atajo, o sea, sí, ya está en tu mente que es diferente, entonces vas a encontrar diferencias, que la misma cadena de restaurantes, que la tablita del tártaro, las porciones son más grandes en el sur y son más pequeñas. O sea, increíble, o sea, por eso les hablaba hace un rato un poco de la aversión a la indiferenciación. Lo que se rechaza mentalmente es que no exista diferencia. Eso es algo que no podemos pensar, digámoslo así, ¿no? Y me parece que era ahí donde había que un poco perforar un poco el tema de la cognición, ¿no? De al menos caer en cuenta de que hay una, una proyección de una cognición que no es no es que yo busco en el mundo y me voy haciendo una idea, sino que esa idea está y encuentro su facticidad o su corroboración práctica en el exterior, digámoslo así, ¿no? Y un poco repito, bueno, vuelvo a la idea de Daniel. ¿Por qué me parece que es necesario? Pensemos al contrario. ¿Qué pasaría si declaramos que la igualdad en Quito, en Quito, en cualquier parte que vivas, ¿qué nos pasaría, digámoslo así? ¿Dónde está el temor? En el final de cuentas, ¿no? Si los ponemos ya más psicológicos, eh, hay un temor detrás, ¿no? Y por eso se expresa justamente de una forma violenta a través de la humillación, ¿no? Pero el Porque, temor sería perder, o sea, sería como perder este reconocimiento histórico de tanto, no sé, español, de capital económico, social, político, porque ya Es que no, los igualas de alguna forma. los Claro, igualas, el temor sería no poder ser diferenciados, ¿no? Justamente volviendo a claro. lo que decías antes. Qué loco, o sea que la construcción de una horizontalidad es así como que da miedo, sobre todo si uno construye poder a partir de una verticalidad. Claro, claro, exactamente, exactamente. pues es que el poder Eh, históricamente es como una herencia de la verticalidad, ¿no es cierto? No es una herencia necesariamente, o sea, especialmente cuando ya hablamos, porque siempre es una simetría de las personas que sí tienen poder de las que no, porque organizas, cuando organizas política pública, etcétera, la persona que está atrás del micrófono al final del día es el ministro. Son los ministros, son los asesores, pero no son las personas que viven en el día a día. Entonces es complicado después, y eso estamos hablando con Daniel hoy en la tarde, es un poco cómo manejas, digamos, los recursos públicos, cómo manejas todo este tipo de capital que ya existe para que esa horizontalidad se exprese y deje de causar, digamos, o no sé, malestar, ¿no? En el resto, pero cuando justo pasa el proceso reverso de eso, donde las personas que tenían la decisión política de hacer los cambios velan por sí mismos, entonces tienes una reproducción que va a ser infinita del mismo sistema vertical, porque no tiene no hay una suficiente buena razón para hacer una transformación. Yo creo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Francisco. Yo lo veo súper claramente en el proceso de la última década, digamos, ¿no? Un proceso en el que hay una política pública distinta, en el que el tema de la desigualdad se vuelve como un tema importante. Y
claro, cuando miras la reacción de la gente a las políticas redistributivas, encuentras que sí, que la gente está de acuerdo en que es importante que haya menos pobreza, digamos, si te muestran gráficos en donde hay menos pobres, eh, y todo eso, digamos, hay un acuerdo social en que eso está bien, digamos, ¿no? ¿En dónde es donde se quiebra el punto? Si es que para que mucha gente salga de la pobreza, se redistribuya, haga que la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen se recorte. Eso es lo que las élites en América Latina no están dispuestas a pactar. Es Es decir, construcción de capital simbólico puro, eso. total. Es decir, el que seamos más iguales o que haya menos brecha entre los unos y los otros es inaceptable. Y ahí es donde encuentras la ofensiva de la derecha. Es decir, O sea, no sería tiene... como una reacción evolutiva, de decir, o sea, nosotros sobrevivimos de esta manera y de ninguna otra forma o manera quisiéramos nosotros cambiar este status quo, digamos. El statu quo tiene las fuerzas que lo reproducen, digámoslo así. No es que es inmutable y estamos condenados por la fatalidad a eso, ¿no? Sí, bueno, El tema es que los mecanismos que lo reproducen son muy sutiles también, ¿no? Ahí está lo difícil, ¿no? Eh, pero claro, cuando miras en América Latina, cuando se topa algo absolutamente sensible, es cuando la redistribución acorta distancias. Y en eso vemos a los grupos, a las élites dispuestas a todo. Eh, digamos, a irse al extremo, a utilizar el autoritarismo, a las versiones más fascistas de la política. Están dispuestas a todo, o si no les molesta que haya menos pobres, eso está bien. Es decir, que la gente salga de la línea de la pobreza es bastante aceptable, no es una ofensiva en torno a eso. Pero digamos, por eso es que la década progresista, entre comillas, funcionó con cierto pacto social, porque gente salió de la pobreza, de hecho, bastante, pero al mismo tiempo los grupos más importantes también crecieron económicamente. Entonces, digamos que todos mejoramos en términos de economía, Pero hay que mantener la distancia, por decirlo pero la así. distancia siempre se mantuvo, la distancia nunca se acortó, Ok. digámoslo así, ¿no? Entonces, la bonanza fue más o menos repartida en la misma proporción, ¿no? Obviamente hay élites que querían, obviamente, que en el momento de la bonanza volverse más ricos, y eso no pasó, digamos, de hecho, pero la distancia siempre se mantuvo. Ahora estamos en un proceso más bien de retorno y estamos viviendo una crisis de volver a sabernos pobres, digamos, ¿no? Y el estallido social que eso lleva. Pero para no irnos tanto del tema, yo creo que eso explica en buena medida el celo sobre el reconocimiento, ¿no? ¿Por qué no democratizar el estatus? Sigue un poco esa idea que me encanta de Senes con la idea de la escasez de respeto. Si el respeto es gratis, ¿por qué habría de escasear, digámoslo así? Y es escaso, es escaso justamente porque los grupos que lo concentran, en esa concentrar el reconocimiento, han adquirido su identidad y han adquirido digamos, la imagen que tienen del rol que ocupan en lo social, ¿no? Y no están dispuestos a ceder, digamos, en ese terreno, ¿no? Entonces, sí, hace falta una fractura, una fractura. El tema de la alcaldía, de la elección reciente, a mí me pareció espectacular, porque si hay si hay un terreno en donde lo que pesa es el número, es en los votos. Podrá ser lo que sea, pero si los ricos son pocos votos, en definitiva, ¿no? Y es ahí donde se quebró, digamos, la ciudad estaba tan mal que ahora el sur iba a poner alcalde.
Yo creo que quería preguntarte ahí un poco, fantástico. Alfredo. Sí, sí, eso fue un hito, eso, bastante. Es eso en la construcción y inauguración futura del metro, porque ahora vemos la cuestión muy palpable de que va a haber un acceso en el mismo tiempo para toda la ciudad, que está quebrada por este prejuicio que ha sido histórico. Y al mismo tiempo, algo que se me venía a la mente, el hecho de que también esta cuestión tiene un cierto tipo de, digamos, de separación de carácter espacial. Me acuerdo cuando yo vivía en el sur, moverte del norte a sur era tenaz justamente por la concentración de gente que vivíamos ahí y justamente son los mismos que vengan a trabajar y es algo que, o sea, en teoría no va a suceder justamente por la movilidad. Entonces, digamos, al no tener una restricción de carácter físico en términos de transporte y al tener un acceso inmediato a un medio de transporte que, digamos, llega a la mayoría de la población en ese ámbito, y justamente se va a dar en el contexto simbólico de tener un alcalde que fue puesto por el sur, como mencionas tú, ¿crees que de alguna forma empieza a haber una mutación, una tergiversación de ese prejuicio del que tú mencionas que a pesar de que hay evidencia de que no es así, la gente lo sigue reforzando? ¿Crees que hay espacio a una democratización simbólica a partir de esta cuestión? Eh, a ver, yo pensaría que, a ver, primero una idea. La idea de que el norte y el sur están fracturados por una cuestión geográfica Ujú. Es antigua, digámoslo así, ¿no? Y también ha intentado, no es la primera vez que es entendida como algo geográfico, es la topografía de la ciudad lo que la separa. Eh, y, no es y el metro no es la única gran transformación física que intenta hacer esa conexión. Los túneles tenían, en los años 70, fueron hechos con la promesa de unir el sur con el norte. Oh, Se hicieron los no pasó. túneles Siguió el y no prejuicio. pasó. Claro. El trole fue después el Claro. corredor vial que iba a unir toda la esta, fue después el que iba a unir el sur con el norte, se hizo el trolebús, de hecho, no se unió, digamos. O sea, el metro no es este gran mesías que va Parece que no. Claro, súper Va a cambiar interesante, cosas, ajá. va a cambiar cosas sin ninguna duda, no es Varias que, cosas, pero no sé si la gran transformación. no es que si no. Lo que pasa es que el tema es que no es un problema geográfico, Claro. ¿no? Es decir, nosotros, si fuera, digamos, para nosotros la playa, el mar, existe en nuestra cognición, a pesar de que nos separa una montaña bastante grande. eh, es decir, la geografía nos tapa, pero nuestra cognición es Claro. capaz de unirlo, ¿no? No ha sido Es decir, no ha sido un obstáculo. claro, es decir, Ah, pensemos esto. perfecto. Mm. La cultura trabaja sobre lo real y es capaz de unir lo que está separado y de separar lo que está junto. Gracias. Eso es fantástico Sí, sí. en términos de cómo puede trabajar la operación simbólica, ¿no? No. Entonces, el problema, ahora, de hecho hay muchas cosas que van a mejorar. El tema, bueno, solo para dejarlo nombrado, aunque no es un poco el tema tan urbanístico, el tema es que va a ser más cara esa conexión. Claro. Va a ser más rápida, pero va a ser más cara, digamos, ¿no? Yo entrevistaba a unas personas que este trabajo no tenía nada que ver con el sur, sino de gente que vive por Calderón, en un lugar muy, muy, muy lejano y que trabajan en construcción por la González Suárez. Y él, para llegar a su lugar de trabajo, la manera más rápida de hacerlo es con 3 buses, ¿no? Esos son 75 centavos de ida y de regreso es $1.50, ¿no? Pero esa no es la ruta que él utiliza. Utiliza una que es, digamos, esa le tarda como 1 hora y un poco más, pero la que utiliza le tarda 2 horas, que es la del transporte interconectado, porque esa le cuesta 25 centavos. Es decir, solo en ciertas clases tiene sentido ahorrar tiempo, digámoslo así, ¿no? Para él, no, o sea, entre pagar 50 centavos diarios y 1.50 es muchísimo. Entonces el tiempo es el costo del precio, digamos. Es decir,
a pesar de que podría llegar en menos tiempo, eso tiene un valor. Solo para ponerlo, digamos, algo así va a pasar con el metro, ¿no? Va a ser más rápido, pero vas a necesitar una mayor inversión en poder utilizar esa rapidez, digámoslo así, ¿no? Y de hecho va a cambiar un montón de cosas, va a cambiar, el sur está ya cambiando con el tema del metro, en donde hay paradas empieza a haber otro tipo de urbanismo, se proponen proyectos en altura. Eh, el tema para mí, ¿qué es lo que está concentrado en Quito o así radicalmente? No es solamente los servicios más o menos se han desconcentrado en la ciudad, pero lo que está hiperconcentrado es el empleo. Sí. Es decir, cuando miras las encuestas de movilidad, ¿a qué viene la gente? Acá no viene a utilizar, a comprar, viene a trabajar, básicamente, porque las otras cosas ya las tienen cerca, ¿no? Ahí está la consolidación urbana. Entonces, por eso es lo que no va a pasar lo que decía la compañera, es decir, que sea más rápido llegar al sur no va a hacer que la gente del sur vaya para allá. No está ahí el empleo, digamos así, ¿no? Claro, tiene que haber todo un cambio. Entonces, ¿y por qué está tan hiperconcentrado el empleo? Porque es la zona más activa y no solamente el empleo productivo. La gente viene acá también, las empleadas domésticas, a cuidar casas, a cuidar niños, a cuidar ancianos. Es porque está localizado el poder de consumo, el poder adquisitivo. Claro. Ese es el punto, ¿no? Entonces, quienes demandan estos servicios están localizados aquí fuertemente y eso hace que toda la ciudad tenga que venirse al centro norte No lo hacen a trabajar. porque la acumulación del capital está justo en el centro norte. Entonces, ya si dices, ya tengo todos los otros servicios, ciudades, lo único que me faltaría es poder seguir acumulando, ¿no? Y eso ya está designado en una parte urbana del territorio. Eso está bastante emplazado, sí. Yo, antes de continuar, quería preguntarle a Sofi que si nos puede compartir su visión del libro sobre la conversación que te inspiró o qué pasó. Claro, sí. Bueno, primero Alfredo, gracias por el libro y también por expresar con toda esa claridad tantas cosas que están ahí y aparentemente son muy evidentes, ¿no? Pero nunca nos cuestionamos. Yo leyendo el libro me cuestionaba mucho esto de crecí sin ir al sur, como mucha gente, ¿no? Pero siempre teniendo esta idea de el sur es aglomerado, es peligroso, es sucio, es un montón de cosas, ¿no? Etcétera. Entonces, como decíamos, siempre el imaginario se pone y es a la final, es el sesgo que vamos a tener antes que la misma realidad. Me encantan muchas cosas de las que dices. Por ejemplo, el final, ahorita que dijiste, como este imaginario como a veces es capaz de separar lo que está unido o de unir lo que está separado, ¿no? Entonces, pensaba mucho también en esta idea que se plantea al principio del texto de justo la escasez de respeto que nombraste hace un poco, y aunque no les pueda dar un ejemplo específico de Quito que me gustaría, ¿no? Pero justo hace unos días veía como esta noticia en Guayaquil, donde la policía iba a sectores como los Guasmos, y lógicamente hay esta prepotencia y este abuso de poder hacia las personas y esta humillación, ¿no? Independientemente de que estén infringiendo la ley y de que estén haciendo algo que, o sea, estando fuera de sus casas y no cumpliendo con lo que dice la ley, o sea, no, me parece totalmente fuera del respeto que les empiecen a cortar el pelo, les humillen y además les graben, ¿no? Eso que están haciendo. Entonces, posiblemente era porque estaban ahí en los Guasmos,
pero quisiera saber si eso hacen en el sector de San Borondón o si así van a entrar a hacer algo en un sector privilegiado, ¿no? Entonces, como se menciona a lo largo de todo el texto, realmente el espacio está tan conectado a esta, no solo a cómo el resto ve las personas que viven en ese espacio, ¿no? Sino cómo las propias personas también están y se sienten segmentadas y de alguna forma marginadas. Entonces, pensaba mucho en esto y conectando con toda la lectura, increíble la importancia del espacio. Por otro lado, también pensaba en que, como decían, ¿no? O sea, puede haber una transformación material, una transformación física, pero siempre nuestro imaginario va a ser un poco más lento en empezar a percibir de esta forma un poco distinto. Entonces pienso yo, no sé qué opinan todos ustedes, por ejemplo, el centro de Quito, ¿no? Hablaban de más o menos en los años 50, empieza a haber esta migración al norte, digamos, de las grandes familias que eran súper pudientes y todo, justamente por esta, o sea, por esta intolerancia a no poder ser, o sea, a no poder ser como reconocidos, ¿no? Entonces ellos tenían que ser reconocidos y como se explica en el mismo texto, empezó a haber mucho comercio, sí empezaron a ver que arrendaban los locales y las personas y las familias empezaron a migrar a otras partes más del norte. Entonces, pienso yo que hubo un tiempo que el centro también se construyó como de este imaginario de que no era un lugar tan, no sé, tan amigable, tan lindo en estructura, etcétera. Pero creo yo, por lo menos desde mi perspectiva, desde mi experiencia, que el centro de Quito es uno de los lugares que más se ha transformado, no solo materialmente y físicamente, sino también desde nuestro imaginario. Y era un poco lo que mencionaban, ¿no? Muchos lugares, museos, muchos lugares de cultura, muchos lugares de arte. Incluso creo que ya se ha transformado tanto nuestro imaginario a que a que el centro es un lugar lindo, que incluso hay muchas reuniones culturales, fiestas, cervecerías, cosas artesanales. Entonces, como decía Alfredo, solo en el transcurso del tiempo, ¿no? No es tanto como la parte material la que transforma nuestro imaginario, sí lo hace, lógicamente, pero solo en el tiempo vamos como viendo de forma distinta los espacios y me parece que el centro de Quito específicamente es un buen ejemplo para ver esta transformación, porque ya no está en un espacio tan desordenado, aglomerado, peligroso, etcétera, sino más bien un espacio cultural. A mí me pasa, antes no me pasaba tanto, ahora lo valoro más, no sé ustedes qué opinan. Y bueno, eso en general. Gracias, Sof. El centro, sí, de hecho, ha tenido unos cambios en todos los órdenes, ¿no? Un tiempo en este proceso, o sea, el tema es cómo unas características pierden valor en un momento y luego ganan, esas mismas características se vuelven valiosas en otro momento, digámoslo así, ¿no? Walter Benjamin tenía una reflexión brillante cuando hablaba sobre el valor del pasado y decía así como, no todos los pasados valen igual. Normalmente una sociedad eh, se pone mucho en valor lo que era 100 años atrás y al contrario, le parece poco valiosa lo más reciente, el pasado de los últimos 50 años, eh, más bien pierden esa categoría. Y es más o menos lógico en el sentido de que cada generación, digamos, intenta hacer su propio mundo y para hacer eso, lo que tiene a la mano es el mundo inmediatamente anterior, el que hereda, digámoslo así, ¿no? Ese es el que quiere cambiar. Y el que suele respetar más es el el un poco más lejano, digámoslo así, ¿no? Entonces, claro, entonces es muy dura contra lo más reciente, le parece horrible, le parece que ahí no hay nada de valor, y al contrario, le da, o sobrevalora o le da muchísima importancia a las cosas de hace 100 años, digámoslo así, ¿no? Es decir, imaginemos que todo lo que ahora en nuestro 2020,
todo lo que sea de inicios de siglo nos causa fascinación, ¿no? Y al contrario, todo lo que sea de los 70 nos causa desilusión. Nadie está interesado en las transformaciones urbanas de los años 70. ¿Qué se hizo en los 70? Básicamente se introdujo en Quito el multifamiliar, Mm, un sistema claro. de vivienda que cambió radicalmente, que introdujo una cantidad de cambios impresionantes en lo que se significaba que era un barrio, en lo que se supone que debía ser un espacio articulado. San Carlos, los condominios del Batán, los condominios del Inca, acá al norte, en el sur Turubamba, Luluncoto, digamos, el modelo de los multifamiliares. Ahora ya no se construye eso en ninguna parte. Lo que tienes es el conjunto cerrado como el modelo de vivienda. Justamente porque eso que ya tiene 50 años es visto con estos ojos de que no es bueno, ¿no? No era una idea tan mala. Trataban de ser una suerte de economía de espacial eh, que intentaba evitar la extensión de la ciudad si es que haces un tipo de residencia, no de grandes edificios, sino de edificios de 5 pisos, que era lo que permitía la norma sin ascensor, y trataba de generar espacio público o micro para esos conjuntos. En fin, sin embargo, entraron en decadencia y por eso ahora son como... Estoy seguro, si de aquí contamos 50 años más, es decir, para el 2070, estaremos, oh, ¿y por qué no hacemos multifamiliares? Tal vez como los multifamiliares. Y regresaremos a ver a esas invenciones con otros ojos como se las está viendo ahora, digamos así. Es más o menos como opera el proceso, ¿no? Entonces, ¿cuándo a propósito de lo que decía Sofía, entonces, ¿cuándo es que el centro perdió valor, digamos, sus propias características y cuándo recuperó valor? Perdió valor cuando se democratizó, es decir, cuando ya dejó de ser el espacio de las élites y se convirtió en el espacio de las clases populares, llegó a su clima en los años 90, en donde se convirtió en un gran mercado. Lo curioso, digamos, me refiero antes de la renovación urbana que impulsó el Paco Moncayo. Lo curioso es que cuando uno mira las fotos, las primeras fotos sobre Quito, que obviamente son desde que hay la fotografía, desde finales del siglo XIX, las plazas eran mercados. Si uno mira las fotos de San Francisco, son toldos donde se compra y se vende verdura, digámoslo así, ¿no? Es decir, esa imagen de la plaza como tiangués, como lugar de intercambio, se había vuelto había vuelto a ocurrir en la ciudad, digamos, por la desatención de las élites, por muchas razones. Ese mismo paisaje urbano era el paisaje de los años 70 de todas las calles del centro que llamaban el Ipiales y todo lo demás, ¿no? El argumento para su transformación era que se habían apropiado del espacio público y que si uno caminaba por esas calles tenía tanta cantidad de toldos que era imposible ver las iglesias y por lo tanto el patrimonio estaba oculto para los propios quiteños, ¿no? Claro, y viene todo un proceso de transformación, ¿no? Lo que tienes ahora es un centro histórico al que puedes ver, de hecho, ahora sí puedes ver las iglesias, ves la arquitectura colonial, etcétera, eh, pero tienes un requisito para poder disfrutar de ese espacio, y es que lo puedes disfrutar en tanto consumidor. De lo contrario, tendrías que ir solo, caminar y regresarte en el mismo bus, digamos. Y más bien la idea la idea de ocupar el centro es la idea de ser un consumidor de algo en el centro, de mucho, de poco, pero
Y entonces esa es otra forma de privatización, mucho más sutil, digámoslo así, pasa por otras maneras. Eh, y entonces, claro, el pasaporte, digámoslo así, para usar y para acceder a ese espacio es el poder adquisitivo. Solo si puedes, digamos, en tanto eso que ahí depende del valor, digamos. En tanto, lo interesante del centro es que va forzando a que no se elitiza. Tiene unas fuerzas instauradas. Si uno lo piensa como zona rosa y dice, yo me voy gasta poco realmente y se pasa más o menos bien, digamos. Así es bastante más accesible que otras zonas de restaurantes. Y es que de alguna manera esta lógica de que no se logra terminar de elitizar, pese a que todo el mundo quisiera que se elitice, eh, es un poco como la mariscal, digamos. La mariscal tiene que regenerarse cada 10 años porque lo único que hace es desplazar unas cuadras más afuera sus propias dinámicas. Entonces las dinámicas se expulsan y empiezan un proceso de asedio hasta que vuelven a tomarse ese espacio por la ilegalidad, el mercado de drogas, etcétera. Y tienes que volver a hacer una gran renovación urbana que saca a la gente unas cuadras más y otra vez empieza como el asedio. Entonces, es más bien una lógica de un desplazamiento momentáneo, ¿no? Eh, bueno, nos fuimos un poco a propósito del tema del centro que planteamos. Que igual es muy informativo, ¿no es cierto? Porque, o sea, a mí lo que me está pasando así durante la conversación es como te empiezas a través de empezar a volverte consciente del espacio, te empiezas a volver consciente de todo el tejido simbólico que existe. Y ese tejido simbólico que existe, yendo un poco a lo que empezamos la conversación cuando dijiste que no querías analizar las subjetividades, sino los sujetos. Es que el sujeto está bañado, o sea, está en una piscina de diferentes simbolismos, de diferentes tejidos que ya lo estructuran y entonces a mí me parece así curioso ver cómo jugar con el espacio para poder resimbolizar muchos de esos tejidos. Sí, es como algo que me parece así muy, muy curioso de experimentar y... Claro, lo que es fascinante porque si hay algo que... Estamos ahorita en las ciencias sociales en donde se han puesto de moda los giros, ¿no? Hay el giro ontológico, el giro subjetivo, el giro afectivo, lo llaman otros. En todos estos giros está instituido la idea de que hay un giro espacial en las ciencias sociales. Quiere decir con eso que el espacio deja de ser monopolio de los tradicionales especialistas del espacio, arquitectos, urbanistas, geógrafos, y pasa a ser objeto de interés para filósofos, para psicólogos, para antropólogos, para sociólogos, para artistas, para un pensamiento estético, en fin. Y yo me ascribo un poco a la idea del giro espacial. Me gusta pensar que las ciencias sociales, muchos filósofos plantean un poco la idea de que la modernidad lo que instauró era una nueva noción del tiempo. Claro, totalmente. ¿Qué era el tiempo? El futuro. Dejar todo atrás y mirar hacia el futuro, ¿no? Y lo que tienes ahora decir, sí, pero ¿qué pasó con el espacio, digámoslo así, ¿no? Es que eso es lo que a mí me parece curioso, porque si el tiempo va más rápido, el espacio también lo pierdes. O sea, como el aroma del espacio se transformó. O sea, imagínate, a mí me pasa mucho esto cuando pienso en que mando un mail y les llega a un amigo en África en segundos. Entonces, imagínate si es que el espacio físicamente, espacio y tiempo están relacionados o conectados. En ese tiempo en el que todo está, o sea, futuro en el modernismo, yo le veo como instantáneo casi. O sea, como el tiempo se volvió instantáneo y para mí también me preocupa que el espacio también se haya vuelto instantáneo, que haya perdido como, ajá, su aroma. Un poco en los 90 con la globalización y con el Internet,
esta angustia se convirtió en la idea de la desterritorialización, ¿no? Que el mundo podía estar siendo al mismo tiempo o en los extremos, o las distancias físicas se podían superar con la telemática, en definitiva, ¿no? Lo que ahora el coronavirus está haciendo con nuestras vidas. Nos telerelacionamos, ¿no? Y claro, se declaró con mucha preocupación el problema de la desterritorialización. Eh, y se impuso un poco la idea de la nube, de eso que no tiene territorio, ¿no? Actualmente, más bien los geógrafos obviamente reaccionaron, tardaron un poco, pero reaccionaron y nos dicen, no es que se desterritorializó el mundo, sino que el territorio pasó a cumplir otras funciones, ¿no? Y la nube, es decir, ese lugar no terrestre, es una ficción. En verdad, la nube son galpones gigantes de servidores climatizados que están en distintas ciudades y que ocupan extensiones muy grandes como las que ocupaban las fábricas. Es decir, como una gran planta industrial. Si uno mira la infraestructura de Google, por donde pasan los datos, no son cables, son tuberías como del grosor de los oleoductos. Wow. Es un tubo, o por ahí pasa es decir, la nube no es la nube es un territorio muy, y obviamente ese lugar tiene una economía, tiene una gestión, tiene una administración, tiene una praxis, ¿no? Y volvimos a ver los territorios de alguna manera, volvimos a pensar cómo son estos territorios. Lo que es claro es que se han fragmentado. Eso sí es súper claro, ¿no? Que la conectividad hace que unos territorios estén integrados a la red y otros no, ¿no? Entonces, dentro de las variables de servicios, la conectividad la estamos viviendo ahora justamente como en carne propia. Lo bonito de pensar el espacio y el tiempo y la manera en que se relacionan es que el espacio funciona como un palimpsesto. Es decir, se escribe sobre lo escrito, siempre, ¿no? Donde estamos parados había algo antes. Entonces, algunos geógrafos humanos hablan un poco de que la virtud del espacio es que acumula tiempo, ¿no? Eso es lo que transforma, digamos, la manera más simple es lo que hace que cuando uno es nuevo en un lugar, entre que sea, digamos, el proceso de domesticación del espacio, ubicarse, saber llegar, saber encontrar algo, es un proceso de tiempo. Es el espacio que es hostil se vuelve un espacio dúctil que yo sé manejar y me muevo solamente a través del tiempo, ¿no? Y esa cualidad de acumular tiempo es la que hace acumular experiencia también, vivencias. Entonces hay bonitos trabajos sobre memoria y espacio. La casa de la infancia. Hay bonitos trabajos, me encanta a mí el tema de las historias de vida combinados con la historia residencial. Es decir, uno puede graficar su vida a partir de las casas o los lugares donde ha vivido. Y resulta que la cantidad de cambios, en la gran mayoría de los casos, tienen que ver con cosas decisivas. Es decir, uno se va de la casa y hace su propia familia, o tiene hijos y se muda a una casa que sea apta para criaturas de esas, o se divorcia y deja la casa. Es decir, los puntos gruesos de cambia de empleo, consigue un empleo y eso trae la base para mudarse. Es decir, la espacialidad de la vida entera, ¿no? Que eso es lo que estamos ahora como tan fascinados descubriendo esta relación de cómo los humanos y los espacios se hacen mutuamente. Claro, y bueno, sí, ese ejercicio de constantemente hacer, resignificarlo, ¿no? Y así, ha
Ha sido todo un viaje porque una de las ideas, de las visiones que compartí con mi amigo con el cual soñamos Quilas hace como 5 años, fue que el espíritu de ese espacio es una infraestructura que interviene en el espacio Mm, y cómo esa intervención puede generar, digamos, cualquier tipo de interconexiones que todavía no existían en el tiempo y el espacio urbano, que era como un poco, no sé, si era como un hiperidealismo del proyecto en algún punto. Y por eso me gusta compartir el texto de Heterotopías, porque eso es justo lo que, o sea, mucho de lo que hemos tocado ahorita es lo que habla claro. en ese texto, ¿no? El tema de que si hay heterocronía, hay heterocronía. O sea, Ujú. un espacio que tiene un tiempo también que es distinto al tiempo normal, y también esta idea de la que hablábamos la anterior semana, de la funcionalidad de la heterotopía en poder yuxtaponer una diversidad de contenido, que a mí me parece también así genial poder hacer esto en un espacio. Eh, y claro, eso es siempre, Claro, y hasta algún punto, la pedagogía, para mí, la educación es un tema espacial, así casi a la par, porque dependiendo del tipo de infraestructura en el cual te encuentras, yo creo que la pedagogía que puedes tener es correspondiente a ese espacio. Pienso mucho en los pupitres. mm, No puede haber objeto que yo odie más que un pupitre, porque siento que es como una cárcel chiquita que te empieza a indoctrinar, así como tan de una cierta manera implícitamente. No te están diciendo nada, pero te están diciendo todo, ¿no? Es todo, todo. o sea, en ese metro cuadrado, ahí vas a aprender. Entonces, yo me acuerdo también, así, si hablamos de la memoria, un poco la evolución de los espacios educativos Mm, en los que me encontré, y después ya eventualmente un espacio educativo en el que sí da ese espacio para la creación, para la experimentación, ¿no? Ya ahí me estoy emocionando porque, no, es fantástico. bueno, Hay algunos antecedentes, digamos, digamos, esta cosa del giro espacial está como muy de los últimos 20 años, pero hay algunos antecedentes previos que son mencionados normalmente como grandes rupturas. O sea, no como grandes rupturas, no, como pequeñas luces que anticiparon la importancia de esto, ¿no? Uno es Foucault, este trabajo que ustedes leyeron, que tiene uno previo en los 60, una conferencia que hace Foucault en Japón que se llama Los espacios otros. ujú, sí, 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 sí. eh, que es un texto bellísimo sobre las heterotopías en su lectura, ¿no? El lugar para la sexualidad prohibida, el motel, el lugar para, es decir, la idea de lo hetero, de lo que rompe lo normal, ¿no? Ujú. Y antes que ese también una conferencia de Heidegger en una escuela de arquitectura, no me acuerdo en dónde, que se llama Construir, Habitar, Pensar. Es buenísimo ese texto, es increíble. Es un Cuando, texto de 7, 8 páginas que es impresionantemente bello, digamos, en lo que nos plantea ahí Heidegger. Y antes hay un libro que es espectacular, que se llama La Poética del Espacio, de Gaston Bachelard. a ver, lo voy a buscar. Él desarrolla ahí la idea de que el psicoanálisis podría ser un topoanálisis, es decir, el análisis profundo de la relación con el topos, con la superficie. Y es una fenomenología del espacio impresionante, es decir, en esos 3 trabajos hay un mundo de cosas, ¿no? Porque a mí también me invitaba mucho, justo, o sea, cuando ya le vuelves ético al espacio, ¿no? Y yo pienso mucho también esta idea de Benjamin Delflaneur, Mm. de este sujeto urbano que es como que puede habitar ese espacio en una manera de presencia con cierto tipo de humor,
en el cual él se apodera completamente de ese espacio, ¿no? Y también me recuerda cuando decías quién está pensando en el espacio de los 60s o 70s, yo me acuerdo mucho de de los situacionistas en Claro, Francia, claro. que Guy Debord, cuando Sí, explica su teoría de la deriva, yo era sí, fascinado. claro. Eso es hasta cierto punto como cuando yo leí eso y después empecé a aplicarlo y era una cosa espectacular. Cogía a Sí, dos sí, amigos y les decía, oye, vamos a caminar de aquí hasta unas 2 horas y vamos a ver quién encontramos en el espacio. Y claro. acabamos en casas culturales, escuchando jazz, o entonces una cosa de cómo puedes usar el espacio tanto pedagógicamente como creativamente, ¿no? Eso es definitivamente algo que me... ¿no? Mm. Y actualmente pueden seguirle un poco la pista al Francesco Careri. A ver. Eh, yo creo que actualmente es una de las figuras que mejor reflexión tiene sobre el caminar, ¿no? Con toda la herencia de los situacionistas, etcétera, lo ha llevado como a otra escala y sobre todo a una escala pedagógica. Tiene una manera de hacer clases, Careri, eh, digamos, reúne al grupo de alumnos y no se van a quedar en un aula, salen a caminar y en la tienda que se les ocurre, ahí se paran para charlar un poco, pero es una experiencia desafiante porque la consigna de ese caminar es digamos, el no echarse para atrás del obstáculo. Es decir, si hay un muro, no es que hasta ahí llegamos. No, o Si sea, hay un muro, hay que atravesarlo, digamos. Entonces, a la segunda clase, la mitad de alumnos abandonaron la clase porque no están dispuestos a entrarse al patio de nadie. Claro. Y cuenta, hay un texto que tal vez se puede encontrar en línea que se llama Artes Cívicas de Francesco Careri, donde cuenta un poco la experiencia de este laboratorio. Es para matar, digamos, yo me imagino en la cara de estudiantes que les tengo obligado a saltarse un muro con la producción de que les van a perseguir la policía, les van a disparar. Y dice, la mayoría de las veces terminan invitándonos un café. Oh, qué chévere. Pero hay que romper, no tanto, digamos, antes de saltarse el muro hay que romper la barrera mental Claro. de la espacialidad, digamos así, de lo que tienes que respetar, De lo etcétera, privado. etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo más duro, no el salto en sí, sino el desbloquear, digamos, como la cognición sobre el espacio, ¿no? Hay que hacerlo. Qué hagámoslo. chévere. Oh. Bueno, no sé si, creo que nos podemos quedar aquí unas horas más, pero no sé si es que nos preguntas o si ya le queremos, vamos ya a cumplirle casi 2 horas. Y no, yo creo que tenemos mucho en mente y vale como dejar que se asiente un poco, no tanto saturarse, sino hay que procesar las cosas, digamos, yo también me quedo con varias cosas para seguir pensando. Y veamos qué podemos hacer con el Kilas que tú tienes, siempre se pueden hacer cosas, ¿no? Sí, sí, déjame, te escribo un mail así explicando más la idea y Claro, tal vez tengo un libro que te quiero compartir que es bellísimo. de un profe, creo que Tim Ingold, si alguna vez te mencioné, me parece. Ah, hablamos de ti mismo, Pero claro. viste, este es un libro que sacó que se llama Anthropology and as Education. Mm, Y bueno, no lo he leído todavía. sí, te lo puedo mandar, sería lindo leerlo juntos, porque es Fantástico. un texto que me cambió también toda la percepción. Sí, es una belleza el Team Ingold. Y bueno, entonces ya no me queda más que en verdad agradecerte Bueno, a ustedes, que tener un Sí, fue una público charla súper chévere. de lectores es un lujo, en verdad. Gracias por crear eso y por investigar y por mostrarlo y a nosotros permitirnos también leerlo.
A mí me No, encantó, no. me encantó. O sea, no podía creer como tener toda esa información y que sea de Quito, de la ciudad en la que vivo, crecí, nací y me gustó mucho. Qué bien, qué gusto eso. Eso alienta. No, Hay mucho más que hacer. es genial leer un trabajo antropológico sobre la ciudad de uno. Sí. Y bueno, Dani también ya se cumplió, o sea, yo creo que es más mi sueño que Daniel, pero era tener una conversación contigo y con de este texto con el Daniel, bueno, hasta fuimos a la firma del libro porque era algo Estuvieron ahí, sí. que había que hacer. Y tenemos hasta autografiado toda la cuestión. Sí. Qué cool. Entonces, les Genial. agradezco muchísimo por su tiempo. No, yo les agradezco a ustedes. Gracias, Un Fran. abrazo. Gracias a ti también. Muchas Sí. gracias, Alfredo. Gracias, Francisco. Seguimos en contacto, ¿no? Y Sí, qué sí, gusto claro. conocer a Nicolás y a Sofía. Sí. Igual, Dani. Gracias. Chao, chicos. Adiós. Chao.